Mucho gusto, tengo el placer de presentarles el documental Low Cost a cargo del docente Óscar Santiago Jerónimo Miguel de la materia Experiencia Curricular Cátedra Vallejo. Con ustedes el extraordinario Grupo 1, Merino Villanueva Andy Alexis, Rosales Balvites Jesús Manuel, Santander Corso Edgar, Rodríguez Ureña Jonathan y Guzmán Morales John Enrique. Damos inicio al espectacular documental Low Cost del reconocido literato César Vallejo. Sin embargo, es hasta 1928 cuando realmente se embroncó con la izquierda revolucionaria. Viajó 3 veces a la Unión Soviética, donde conoció Piscator y su teatro político contrario al teatro burgués de la época. Entonces empezó a escribir un relato sobre la problemática social, tales como Tostena y Paco Yunque, además de dramas como Entre las dos orillas, Corre el río y Lockout, una obra estructurada en base del manifiesto del Partido Comunista, que no fue puesta en escena sino hasta el próximo siglo. El título Lockout es un término en inglés que denota el cierre de las fábricas, ya que la historia se sitúa en una Francia golpeada por el desempleo, la convulsión, la violencia y la corrupción durante la crisis de 1929. En la primera escena, un rumor tiene intranquilos a los obreros de una fábrica metalúrgica. La crisis ha mermado la economía, causando desempleo y cierre de fábricas en varios países. De pronto, entra en el taller el vigilante, acompañado de un obrero que tiene un letrero en las manos. Se confirma la noticia. Ahí está, cierra la fábrica local, compañeros. La mayoría de los obreros ya no confía en el gobierno y organizan una reunión de un sindicato para protestar en el ministerio. El escándalo llama la atención del director de la fábrica, quien entra al taller para explicar la situación. ¿Por qué todo este desorden, señores? A mis amigos, desgraciadamente, es la consecuencia inevitable de la crisis económica internacional y la desocupación es un fenómeno inevitable y fatal. Nadie es personalmente responsable. En fin, señores, desgraciadamente todo lo que puedo decirles por el momento. Al retirarse el director, el obrero Raimundo incita a los furiosos trabajadores a tomar acción. Cuando el director dice que la desocupación no es la culpa de nadie, él miente. Ellos aprovechan el rendimiento de las máquinas cada vez más rápidas para librarse de los obreros, que ya no necesitan más. Los obreros han construido las máquinas que mañana permitirán a los patrones echándolos a la calle. La novia de Raimundo se opone a que participe Raimundo. No vayas, te van a detener. En todo caso, a ti te toca ir a ver a mi madre, a la casa. Ella está sola. Nos vemos luego. En la segunda escena, el ministro Dussopt se reúne con 4 dueños de la fábrica.
buscando la conciliación con los delegados obreros. Sin embargo, no llegan a ningún acuerdo. En resumen, señor Bruno, ¿piensa usted, como el señor Ricard, que nada puede hacer contra la reducción de su producción? Absolutamente nada, señor ministro. El cierre de las fábricas no es obra nuestra, sino de la crisis mundial. En lo concerniente a la disminución de los salarios, me gustaría tener igualmente una idea de conjunto en ese aspecto. Señor ministro, los salarios sin duda alguna deben ser disminuidos. En la tercera escena llegamos a resultados de entrevista de los delegados obreros con los patrones y el ministro de Trabajo. Desde el inicio le enardecía más la espera, con ansias que se saque la vuelta. Cuando finalmente llegaron los delegados, se da la lectura del informe en medio de delitos, anchoes e interrupciones. En la escena 4 se desarrolla la huelga que es protagonizada por los obreros. Esto ante tantos abusos por los dueños de las fábricas y tras organizarse, decidieron protestar en las calles. Esta protesta se vio frenada por una gran cantidad de policías, a favor de los capitalistas que a base de disparos, golpes e insultos, trataron de dispersar a los obreros y arrestarlos en la manera de lo posible. Aún así los obreros seguían protestando por sus derechos como trabajadores, como frases que decían: «Viva la huelga, viva los obreros metalúrgicos, viva el proletariado, muerte a los patrones». El disturbio fue terrible, muchos de los obreros iban dejando a sus familias, sin qué comer y con el temor de que posiblemente no volvieran a casa. En medio de la desesperación, una mujer obrera con su novio, que también estaba protestando, entran a una habitación donde la mujer trata de convencer a su novio para que no vuelva a salir a las calles, ya que los policías estaban arrestando y disparando a los rebeldes obreros. Pero su intento de persuadirlo fue en vano. El obrero tenía por encima de todo a su causa. No se iba a quedar con las manos cruzadas. Mientras a sus compañeros lo mataban en las calles, la novia lo incitaba a recapacitar. Incluso su madre llegó a donde ellos. Pero ni aún así lograron frenar sus intensos deseos de luchar junto a los suyos por su causa. Incluso su madre llegó a donde ellos. Pero ni aún así lograron frenar sus intensos deseos de luchar junto a los suyos por su causa. Y se encaminó a seguir protestando. Por otro lado lo tenemos a la familia de un obrero, los cuales no ha tenido alimento alguno durante 3 días. El padre, teniendo en cuenta los riesgos a los que se dispone a salir a las calles con fin de pedirles prestado 10 francos a su camarada y así comprar algo de comer. Cae la noche y los niños tienen hambre y se quejan a su madre. Trata de mantenerlos en silencio, hacerlos dormir. Uno de sus hijos insistía que su padre no iba a volver. Inocentemente le pregunta a su madre del por qué la huelga. Su madre le responde diciendo que es muy pequeño para entender. Mientras en las calles los policías lo llevaban a su esposo y la madre le decía a sus hijos que volverá a su padre. Y a lo lejos se le escucha los disparos y la madre sabe lo que significa, por lo que termina llorando en su cama. Mientras que Bruno estaba con sus amigos haciendo concurso entre ellos en el camaret para saber quién tiene las manos más bonitas, Marta o Pablet. Mientras se escuchan tiroteos en las calles por parte de un pelotón de guardias, uno de los policías interroga a una madre cuyo hijo trabajaba en la fábrica. Los policías lo preguntan, madre cuyo hijo trabajaba en la fábrica. Los policías lo preguntan si está en huelga. Y ella dice que no. Sin embargo, los policías le atacan y le dejan herida continuando sus labores. Todo esto sucede mientras Bruno sigue festejando y bebiendo con sus amigos en el camaret. En una fábrica que estaba abandonada, se escucha unos pasos y el vigilante busca al guardián, que dormía y no cuidaba. Por tal motivo, el vigilante reprende al guardián, diciendo que le puede costar caro,
que los huelguistas quieren asaltar la fábrica, pero el guardián no cree que ellos se atrevan a tanto. Pero para el vigilante son 15 personas, pero hay muchos heridos. El guardián responde que debido al desempleo, las máquinas y obreros también sufren. Por eso una máquina empieza a hacer un sonido raro, pero a la vez escucha un disparo y un grito. Los policías empiezan a entrar a la fábrica, y es cuando el guardián se da cuenta que el vigilante lo traicionó, y empieza una pelea entre ellos. La policía lo interviene matando al guardián, mientras que el camaret Bruno sigue de fiesta. En la quinta escena, varios grupos de obreros en las grandes puertas de la fábrica que escuchan el anuncio que redimían el soborno. Camaradas, la huelga terminó y por fin ganamos. ¡Hurra! ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva los compañeros de huelga! Ese día por la madrugada, después de 5 semanas de huelga, se logró firmar el acuerdo de no cerrar la fábrica ni disminuir los salarios. El corrupto Ministerio de Trabajo tenía una guerra civil y será obligado a recapitular. Sin embargo, aún se siente un ambiente desagradable. Raimundo, quien perdió a su madre y a su novia, ruega a sus camaradas no bajar la guardia. Hemos ganado, pero esta victoria de hoy no es sino un escalón más de todas las series de las otras victorias. Yo arrastro el duelo de los 2 seres que más amaba, camaradas, y una desgracia familiar debe frenar y retener nuestra decidida lucha contra el régimen político y nuestros explotadores. Y ahora, camaradas, ha llegado la hora de entrar a trabajar. Ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente, inclinados bajo el yugo del patrón, pero de pie en nuestro puesto de combate. Finalmente, la fábrica reanuda su funcionamiento, entonando el himno nacional, y los obreros regresan a trabajar. Muchas gracias.